Antes que nada, un saludo afectuoso y cercano a aquellas personas que siguen esta transmisión de la Eucaristía a través de la televisión, y con especial cariño para los hermanos y hermanas enfermos, para quienes les cuidan, y para aquellas personas privadas de la libertad. Para ustedes también Cristo ha resucitado. Desde que el Papa San Juan Pablo II instituyera el segundo domingo de Pascua como el domingo de la Divina Misericordia, cada año tenemos la oportunidad de adentrarnos en esta realidad de Dios, que es misericordia. Y nada más cercano a la misericordia que el misterio pascual, al cual podríamos llamar, sin temor a equivocarnos, que es el mayor acto de misericordia de Dios en favor de la humanidad. Y podemos decir que en su sacrificio en la cruz, el corazón de Jesús asumió hasta el extremo, por amor, todas las miserias de la humanidad. Y por el triunfo de la muerte, en su resurrección, nos devolvió a cambio la fuerza invencible de la vida nueva, y con ello la esperanza de superar con Él nuestros grandes males. De ese modo podemos decir que la Pascua de Jesús, su paso de la muerte a la vida plena, tiene unas consecuencias para nosotros, sus discípulos, de las cuales hemos de tomar conciencia para gozar de sus beneficios. La primera consecuencia, hermanos y hermanas, es que el misterio pascual de Jesús, su victoria sobre la muerte, echa fuera el miedo. La resurrección de Jesús es un acto de misericordia que nos sana de la miseria del miedo. Al inicio del Evangelio, escuchamos que los discípulos estaban con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Es la descripción de una comunidad herida por la propia experiencia de sus miserias, la cobardía de quienes abandonaron al Maestro en el momento de la prueba, el afán de sobresalir de aquellos que peleaban con los demás por quien ocupara el primer puesto, y la envidia de las autoridades judías también, por la traición, por la calumnia, por la mentira, por la persecución, miserias de adentro, pero miserias también que venían de fuera y que los afectaban. En ese contexto, la irrupción de Cristo resucitado en medio de ellos, como lo describe el Evangelio de hoy, tiene el efecto de sanarlos de esos miedos y transformar su vida desesperanzada en una vida llena de esperanza. Les devuelve el Señor la confianza, los empodera y los impulsa a salir del encierro para comunicar a otros que es posible vencer esos miedos gigantes que suelen tener postrada a la gente y que los paralizan con actitudes como no puedo, así ha sido siempre, esto no va a cambiar, siempre los mismos con las mismas, y otras frases semejantes que cada cual puede tener en su mente en este momento. La resurrección de Jesús debe liberarnos de nuestros miedos. ¿Cuáles son esos miedos? Les pregunto yo a ustedes, para que se lo respondan en el secreto de su corazón al Señor. ¿Cuáles son tus miedos hoy? Esos miedos que bloquean nuestro progreso personal, que paralizan la armonía de la familia, que mantienen la anarquía social. Ante nosotros
como ante aquella primera comunidad que hoy describe el Evangelio, está hoy Cristo vivo. Ante nosotros está Cristo vivo hoy, el mismo de entonces, para decirnos: no tengan miedo. ¿Qué nos dice Cristo hoy? No tengan miedo. Hermanos y hermanas, Cristo vivo está en medio de nosotros, nos acompaña. No estamos solos en las luchas de la vida. El amor es más fuerte que el temor. Con Cristo resucitado podemos lograrlo todo, como lo dice el apóstol San Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que cuando sintamos que el miedo va tomando cada vez más poder en nosotros, tenemos que decir como San Pablo: ¿cómo? Amén. Hermanos y hermanas, sabiendo que somos mucho más que solo miedo, recuperemos la confianza. Ya Jesús ha vencido por nosotros lo que con nuestra voluntad herida nunca conseguiríamos superar. La segunda consecuencia de este acto maravilloso de misericordia, que es la resurrección de Cristo, es que echa fuera la duda. Hermanos y hermanas, la resurrección de Jesús nos sana de la miseria de una vida llena de dudas y de incredulidad. Como la de Tomás, uno de los 12 que hoy también nos describe el relato evangélico, tenía dudas en su corazón, abatido por lo que acababa de vivir con su maestro llevado hasta la cruz. Le costaba creer. Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo. Seguramente este sentimiento de Tomás no era solo suyo. Seguramente la mayoría de los discípulos que estaban encerrados también se debatían en medio de muchas preguntas y no acertaban a entender qué había sucedido. No veían camino alguno de salida. Sin embargo, la aparición de Jesús resucitado sana las dudas, responde las preguntas y les devuelve la fe. Como a esos discípulos de entonces, también a nosotros, los discípulos de hoy, las pruebas, las dificultades, la experiencia del mal que nos daña incluso desde dentro de la misma comunidad, los aparentes silencios de Dios ante acontecimientos de mucho sufrimiento, ponen a vacilar nuestra fe. Y parece que las dudas van ganando cada vez más lugar en nuestra mente y corazón. Pues el mismo resucitado está hoy ante nosotros en cada Eucaristía, cada que 2 o 3 de sus discípulos se reúnen en su nombre. Ahí está Él, es su promesa, una promesa que debemos creer, y a nosotros nos dice: no seas incrédulo, pero hazte creyente. ¿Qué nos dice el Señor? Estamos llamados a realizar actos de fe en Él. Y como el mismo Tomás, al descubrir su presencia, doblar nuestra rodilla, nuestra voluntad y hacer esa hermosa declaración de fe que brotó de los labios de Tomás: Señor mío y Dios mío. Cuando nuestra fe vacile, cuando haya preguntas que no logremos responder, aprendamos a hacer actos de fe y digamos como Santo Tomás: finalmente y en tercer lugar, hermanos y hermanas, el acto de misericordia de la resurrección del Señor tiene una consecuencia importante que alimenta nuestra vida cristiana y fortalece la comunidad. La misericordia del Señor
nos hace misioneros. Hermanos y hermanas, la resurrección del Señor nos sana de la miseria de una vida cristiana estéril, paralizada, quieta, adormecida. Con la aparición del resucitado en medio de ellos, de aquellos que estaban encerrados, no solo se fue el miedo, no solo volvió y se hizo fuerte la fe. Jesús los envió, los empujó fuera del encierro a las calles, a los campos, a lugares cercanos y lejanos, a lugares donde fueron bien acogidos y a otros donde los apedrearon, los apalearon. Una fuerza poderosa los envió allá a comunicar lo que habían vivido. La resurrección los hizo misioneros. Pero el Señor no los envió con las manos vacías a la misión. Les dio, podemos decir así, una herramienta y dos grandes consignas de la misión. La herramienta poderosa del Espíritu. Al estar en medio de ellos les dijo: reciban el Espíritu Santo. Pero al mismo tiempo les dio dos contenidos poderosos que tenían que brotar de ese estado de vida renovado por la experiencia de la resurrección. Paz a ustedes. El contenido de la paz. Pero en segundo lugar, el perdón. A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. Espíritu Santo, paz y perdón, que configuran la misión. El Espíritu le da poder a la misión de la iglesia. La paz y el perdón tienen que estar en la esencia de la misión cristiana. Ciertamente el Señor se acerca a una comunidad llagada por muchas miserias, pero lo hace para levantarla y hacer de ella algo mejor, constituirla en una fuerza poderosa de transformación. Es la comunidad que describe la primera lectura. Nos dice San Lucas en los Hechos de los Apóstoles que en esa comunidad había signos y prodigios, que se reunían, que crecía el número de creyentes. El impacto de su experiencia de la Pascua, de la resurrección, no se quedó solo en ellos, estaba llegando más allá del círculo de los creyentes. ¿De dónde venía esa fuerza transformadora y esa fecundidad? Seguramente no de sí mismos, del Espíritu Santo. Y como a ellos, a nosotros también hoy Jesús resucitado nos da su Espíritu. Lo recibimos en el bautismo, lo volvemos a recibir, digamos, hay una renovación de esa efusión en la confirmación, en el orden sacerdotal, pero podemos decirlo también sin temor a equivocarnos, que lo recibimos en cada celebración eucarística. Hay dos momentos en los cuales los ministros invocamos al Espíritu en la Eucaristía: cuando ponemos las manos sobre los dones eucarísticos, el pan y el vino. El Espíritu desciende y es el poder del Espíritu el que hace que ese pan ya no sea pan y que ese vino ya no sea vino, sino los santísimos cuerpo y sangre de Jesús. La presencia resucitada de Jesús en la Eucaristía. Pero hay un segundo momento que muchas veces pasa desapercibido y yo les propongo que hoy lo tengamos presente. Hay un segundo momento en el cual el sacerdote que preside la Eucaristía invoca el Espíritu sobre la comunidad para que sea una comunidad unida y con poder que transforme el mundo con la acción y la gracia de Dios. Y a veces en ese momento estamos, quién sabe en qué mundo, ¿verdad? Por allá perdidos, y nos perdemos de estar abiertos, Señor, que esa efusión del Espíritu llegue a mi vida. Es el Espíritu el que respalda con poder nuestra acción personal y comunitaria. De ello debemos estar seguros. Como esa primera comunidad, hoy debemos nosotros también ser una comunidad transformada por el poder del Espíritu de Dios.
por el perdón que hemos recibido y que nos ha dado el Señor, y con la paz de la cual nos llena siempre que nos encontramos con Él. Con estas herramientas debemos ser una fuerza transformadora más allá de nuestro círculo eclesial. Nuestra misión es hacer diferencia, hermanos y hermanas, hacer diferencia con nuevas formas de relacionarnos que superan la intolerancia, la agresividad, el egoísmo, que parecen ser la tendencia de nuestro tiempo. Y se basan estas nuevas formas de relacionarnos en la convivencia pacífica, en el respeto, en la solidaridad. Como dirá el mismo Papa Francisco, no podemos olvidar sus palabras cuando nos visitó en Colombia: ser artesanos de la paz. Pero también allá donde hay odio, hemos de poner perdón. El mejor triunfo del que hace daño es ganarse el odio de a quienes han sido dañados. Nosotros como cristianos no les demos el triunfo a los que obran el mal de regalarles odio. El cristiano ama aunque le hagan el mal, como Jesús en la cruz: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hoy veía un documental y una reflexión que me llamó mucho la atención. A aquel enemigo a quien Pedro, en la noche de la captura de Jesús, Pedro le cortó la oreja, Jesús le sanó la oreja. A quien le hizo el mal, Él le hizo el bien. Y así tenemos que ser nosotros, hermanos y hermanas, los cristianos. Es necesario que nos animemos a dar el primer paso, como decía el Papa, sin esperar a que lo hagan otros. Basta una persona buena para que haya esperanza. Que así sea. Amén.